pero vamos a ver así rápido qué es lo que dicen las instrucciones. Las instrucciones nos pide que sigamos los pasos de justamente lo que habíamos visto, pero ya de manera detallada en el, en el método científico, en la metodología, que es uno, seleccionar un tema de investigación y explican cómo se debe hacer. Bueno, nos sugieren que usemos el de la legalización de las drogas porque ya hicimos toda la investigación, pero pueden usar el que quieran. 2, plantear el problema. 3, justificar. 4, argumentar. 5, buscar en internet. 6, poner 2 objetivos. 7, una hipótesis. 8, poner nuestras fuentes de consulta. Y vamos ahora a nuestra hoja de apoyo, que creo que está muy padre esta hoja. Van a ver. Miren, es las mismas cosas que se están pidiendo en la actividad. Acuérdense que son 8 puntos. 8 puntos de llenar, lo demás es de ponle el nombre a tu actividad, etcétera. Pero esto es lo importante. Entonces, ya lo están viendo todos aquí. Ustedes también lo pueden descargar en PDF, en Word, lo bajan, lo guardan, lo llenan. ¿Qué es lo más importante que hay al principio? Bueno, está el título. Y está esta instrucción, dice, completa los espacios en blanco. O sea, los espacios que están en blanco los vas a completar. Después dice, lee las explicaciones que aparecen en color azul, si es que las necesitas, ¿verdad? Al finalizar tu tarea, elimina todas las recomendaciones en color azul. Solo deja las indicaciones generales y tus propias respuestas. ¿Ok? O sea, básicamente vas a dejar todo lo que está en color negro. Tú vas a escribir en color negro y vas a dejar lo que esté en negro, lo que esté en azul. Son explicaciones que añadí yo y también son explicaciones que creó la maestra Drusila Torres, a quien siempre le doy las gracias por su apoyo, su instrucción en esto. Y pasamos entonces al punto número 1. Tema de investigación. Entonces, lo estoy formulando a manera de preguntas. ¿Qué les parece? Creo que les va a parecer muy bien porque eso lo facilita muchísimo. Tema de investigación. ¿Cuál es el tema que vas a investigar? Exprésalo en una frase muy corta, como un título. Ejemplo sugerido, legalización de la marihuana. Otros temas pueden ser uso de las redes sociales por jóvenes, violencia contra las mujeres, animales callejeros, influencia de música en la juventud. A ver si a alguien se le ocurre algún tema, a ver si a alguien se le ocurre. Gracias a Betty que les parece, que dice que el estudio le parece más divertido así. Estoy de acuerdo. A ver, propónganme un tema para que lo hagamos ahorita en esta tablita. Un tema de investigación. A ver, el primero que me pongan aquí, que me pongan en los comentarios en el chat. Calentamiento global. El aborto. Pero el aborto, ya pusieron primero calentamiento global. Va a ser muy polémico lo del aborto, ¿no creen? El calentamiento global fue el primero, entonces nos vamos a quedar con ese, que nos propuso la compañera Salma. Y bueno, ya nos compartieron muchísimos temas muy interesantes. Educación de los hijos, el cáncer, la violencia familiar, drogas. Bueno, creo que todos tienen ya muchísimos temas. Maltrato animal, maltrato infantil. Vamos a cambiar entonces de pantalla. Conste que dije el primero. Todos han dicho temas muy interesantes. Calentamiento global. Bien, este es el tema. Problema de investigación. Entonces, para poner el problema de investigación vas a buscar, antes que en tu mente, en tu corazón. El problema de investigación es algo que a ti te preocupe, que te interese, que más te llame la atención. Dice, exprésalo con una pregunta o una explicación breve. Ejemplo número 1. En México, casi el 70% de los jóvenes tiene acceso a Internet, pero muchos han abandonado otras actividades diarias porque prefieren estar en redes sociales, lo cual ha perjudicado su vida personal. Ese es un problema. Otro problema. ¿Se puede evitar que haya matanzas de perros y gatos callejeros para brindarles una mejor calidad de vida?
¿Sí o no se puede? Esos son problemas que me parece que están muy bien establecidos. Sobre todo la pregunta me parece útil. Entonces, por ejemplo, ¿es verdad que el calentamiento global es un fenómeno causado por el ser humano? ¿Ok? Esa es la pregunta típica, ¿verdad? Y vamos a quedarnos con esa pregunta, me parece bien, porque hay muchos que dicen que no y hay muchos que dicen que sí. La mayoría dice que sí es causada por el ser humano, pero hay otros que dicen que no es causada por el ser humano. Si investigan, se van a dar cuenta que hay páginas de internet que se pelean entre ellas, sosteniendo opiniones contrarias. Justificación, punto número 3. ¿Por qué es importante investigar el problema que elegiste? Explícalo con tus palabras. Bueno, es importante definir si el calentamiento global es causado por el ser humano. ¿Qué voy a poner siempre? Porque, ustedes pónganlo en minúscula, yo lo pongo en mayúscula para que nos acordemos que aquí siempre vamos a poner por qué. Porque se trata de un problema muy presente en los medios de comunicación y en la opinión pública de todo el mundo. Si fuera verdad, entonces es urgente emprender medidas drásticas. Si fuera mentira, es necesario enfocarnos en otras estrategias para mejorar la calidad de vida. Entonces, es importante definir si el calentamiento global es causado por el ser humano, porque se trata de un problema presente en los medios de comunicación y en la opinión pública de todo el mundo. Si fuera verdad, entonces es urgente emprender medidas drásticas. Y si fuera mentira, es necesario enfocarnos en otras estrategias para mejorar la calidad de vida de la humanidad. Ajá. Postura personal. 4. Aquí también vas a enfocarte tú en tu persona y en tus intereses. Entonces, ¿qué piensas sobre el problema planteado? ¿Qué piensas tú sobre el problema planteado? Vamos a pensar entonces cuál es nuestro punto de vista, porque aquí yo no he dicho cuál es mi punto de vista. Explícalo en un enunciado breve. Por ejemplo, aquí tenemos punto 1. Pienso que los jóvenes son adictos a las redes sociales porque no tienen otras actividades que los motiven. O ejemplo 2. Estoy convencido de que se pueden brindar una vida digna a los animales callejeros si nos organizamos entre el gobierno y la comunidad. ¿Cuál es la diferencia con los puntos anteriores? Bueno, aquí yo ya estoy diciendo, pero de manera directa, qué es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo estoy defendiendo? ¿Cuál es mi opinión? Entonces, esto es muy importante. En postura personal, ya sin querer ser muy diplomáticos, vamos a decir qué es lo que pensamos. Entonces, yo voy a poner, ahora sí, para que sea más polémico, voy a poner el calentamiento global es un fraude creado por los gobiernos. Es que esto es lo que dice Trump, por el gobierno de China para cobrar impuestos a las compañías y hacerse ricos de ellos. Conste que es un ejemplo, no se preocupen de que yo piense eso, no pienso eso. Y pasamos ahora al siguiente punto. Investigación en Internet. ¿Qué materias hablan sobre el tema?
Busca en internet y anota qué disciplinas o ciencias han ayudado a la resolución del problema. Delante de cada materia explica brevemente cómo lo explica cada una. Ya repetí, ¿verdad? Cómo lo justifica cómo lo aborda cada una. Ejemplo, salud. Muchos especialistas sostienen que las redes sociales pueden generar trastornos de atención e incidir negativamente en nuestra vida social. Entonces, aquí en el tema del calentamiento global que estamos trabajando, voy a poner lo siguiente. Voy a poner ecología. No hay pruebas 100% seguras de que el calentamiento global sea causado por el ser humano. Ahora, también hay otra que una vez vi pero no me acuerdo cómo se llama, de los que trabajan. Voy a poner geografía. Geología. El estudio de las capas las capas geológicas muestra que los cambios de temperatura son cíclicos, o sea, que cada 13,000 años hay un cambio de temperatura muy drástico y que justo ahorita se están cumpliendo esos 13,000 años. Entonces, que el calentamiento global es real, pero que es, por lo tanto, aunque el calentamiento global existe, es parte de un proceso natural. De hecho, dicen, nos acercamos a una pequeña glaciación. Bueno, estas son cosas que simplemente he leído en internet, no sé si son verdad. Y la otra es la política, bueno, la económica. Los gobiernos se benefician mucho cobrando impuestos por el carbono, por la producción de carbono. Y ya, entonces, lo cual daña a otros países, etcétera. Entonces, ya aquí tenemos 3 materias que hablan sobre el tema, 3 que podemos irnos enfocando y una explicación. Ahora pasamos al punto número 6, que son 2 objetivos. 2 objetivos y vamos a ver, ¿qué te gustaría demostrar, descubrir o dar a conocer con tu investigación? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría mostrar? Contesta con el verbo y completa la frase. Esto es muy importante porque cuando hacemos objetivos siempre se tiene que tener un verbo así en infinitivo al principio y esto nos va a permitir hacer un objetivo bien redactadito. Tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos. Demostrar que el uso excesivo de las redes sociales afecta a la salud psicológica de los jóvenes. Descubrir las causas por las que los jóvenes se hacen adictos a las redes sociales y dar a conocer alternativas para evitar las adicciones a las redes sociales. Y por ejemplo, yo podría poner, demostrar que hay más evidencias que constatan que el calentamiento global es un proceso natural, no debido al ser humano. Dar a conocer que es necesario no sé, por ejemplo, aceptar pruebas científicas bien sustentadas y no pagadas por intereses gubernamentales. Todo esto lo estoy inventando, simplemente son ejemplos. Por ejemplo, a veces se hacen concursos de debate y a los que van a debatir les dicen que digan que digan determinado punto, que están en contra de las drogas o a favor, no importa si ellos realmente lo sienten así, pero bueno, yo estoy poniendo este ejemplo para que veamos que se pueden utilizar argumentos del otro lado. Claro que hay muchos argumentos diciendo que el calentamiento global es causado por el ser humano y también es lo que yo creo. Nada más, me parece divertido que hagamos este ejercicio pues con algo que es más polémico. Entonces, eso definitivamente creo que el calentamiento global es causado por el ser humano,
y hay muchas pruebas que lo respaldan, pero también es interesante ver cómo se puede argumentar lo contrario y que también hay pruebas para eso, o por lo menos argumentos. Vamos a continuar con esta tabla. Dice, hipótesis. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el problema planteado y por qué? La hipótesis va a responder justo esto. Y dice aquí la explicación. Es similar a tu postura personal, pero es necesario que explique por qué de manera más detallada. Recuerda que debe estar escrita con tus palabras. Ejemplo número 1. Considero que el apego o adicción a las redes sociales causa una falta de motivación para realizar otras actividades, lo cual genera daños en la salud psicológica de los jóvenes. O 2. Los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia tienen mejores calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. Esto fue un ejemplo que es un ejemplo más bien que podemos ver en el PDF de recursos que se llama tema, problema e hipótesis. Les sugiero que lo vayan leyendo desde ahorita porque también trae una explicación que tenemos que conocer sobre qué es esto de la hipótesis. Vamos a cambiar un poco de tiempo ahorita para vamos a cambiar en este momento a esta visualización del recurso. Se llama tema, problemas e hipótesis. Y bueno, acá hay una explicación de en qué consiste cada cosa. Y me parece importante que veamos esto de las características de la hipótesis. Vamos a hacer más grande la pantalla y cuáles son las características de la hipótesis que nos está compartiendo. Es la forma de desarrollo de conocimiento científico, es un enunciado que explica en forma de suposición las posibles respuestas al problema planteado. Es una suposición que permite establecer relaciones entre hechos. Es una afirmación que está sujeta a confirmación. Esto es lo que me parece más importante. Por ejemplo, yo digo, la luna en realidad no es redonda, sino que está cortada por la parte de atrás, pero como no vemos nunca el lado oscuro de la luna, el lado que no está iluminado de la luna, por eso no se puede, por eso creemos que es redonda, por eso creemos que es esférica, pero en realidad tiene forma de disco aplastado, ¿no? Eso puede decir alguien. Entonces, eso es una hipótesis. La hipótesis no es la verdad, pero puede ser la verdad. Hay alguien que va a decir, por ejemplo, Galileo, la Tierra es esférica, porque cuando hacemos una medición desde determinado punto, nos damos cuenta de que el Sol no es el que se mueve alrededor de la Tierra, sino que nosotros, la Tierra esférica es la que gira alrededor, etcétera. Ese podría ser otra hipótesis. Ahí lo que tiene que hacer Galileo es demostrarla. Entonces, una hipótesis es algo que yo estoy diciendo de, tal vez es esto, pero lo voy a explicar como de manera, como una afirmación, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar rápidamente de nuevo aquí. Y dice, es una relación entre dos o más variables para describir o explicar un problema. Y vamos a ver qué más dice. Para la formulación de hipótesis hay que consultar planteamientos, hay que registrar experiencias personales, hay que observar la realidad de sus fenómenos, hay que consultar expertos o por lo menos las cosas que hayan explicado o escrito los expertos. Vamos a regresar entonces a nuestra actividad para ver qué tiene que ver esto con lo que estamos realizando. Y como pueden ver aquí es justamente escribir una hipótesis. La hipótesis es similar a la postura personal. Entonces yo propongo que volvamos a la postura personal y veamos. Incluso la podemos pegar. El calentamiento global es un fraude creado por el gobierno de China para cobrar impuesto a las compañías. Entonces, por ejemplo, podríamos poner el calentamiento global es el calentamiento global causado por el hombre es una mentira. Pues ya aquí estoy diciendo algo más directo y me puedo basar en uno de mis estudios o en los 3 estudios que elegí. Por ejemplo, dice, el estudio de las capas geológicas muestra que los cambios de temperatura son cíclicos. Por lo tanto, aunque el calentamiento global existe, es parte de un proceso
natural. Y ya, entonces aquí tengo ya un ejemplo muy bueno, pero también me puedo ir por lo de económico y decir, se muestra que el gobierno de China ha mejorado muchísimo sus ingresos desde que empezó a cobrar un 1% por las emisiones de carbono. Entonces aquí ya tendríamos un ejemplo de otro ejemplo de una hipótesis, pero también nos podemos quedar con esto, porque como pueden ver, se trata de afirmaciones de sentencias o frases muy breves. Entonces aquí estoy diciendo, el calentamiento global sí existe, pero no es causado por el hombre. Pues un estudio de las capas geológicas muestra que los cambios de temperatura son cíclicos. Por ejemplo, más bien, por lo tanto, aunque el calentamiento global existe, es parte de un proceso natural. Y listo, aquí tendría mi hipótesis. Y por último, hay que poner las fuentes de donde consultamos. No solamente los enlaces, sino el nombre del autor y el nombre del título. Muy bien.